arquitectura de paisaje surge como una visión territorial, de darle equidad a las ciudades que eran industriales. Siempre quise ser arquitecto. Yo acompañaba a mi padre a las obras. Me impactó mucho desde niño la cultura, la vida del proyectar, de construir. Entre los arquitectos paisajistas se dice, hay que desconfiar de un arquitecto paisajista o un arquitecto inclusive que traiga los zapatos limpios, porque zapato sucio quiere decir que estás en la obra, estás en el medio ambiente, estás en los jardines, estás en la actividad, ¿verdad? Ensuciándote los zapatos. Obvio, entro a la carrera de arquitectura de la UNAM con unos grandes arquitectos del orden de Agustín Hernández, Félix Candela, y con maestros también de urbanismo, por un lado de la vieja escuela, tipo Domingo García Ramos, que trabajó toda su vida con Mario Pani, o gentes que habían ido a estudiar al extranjero. Eran gentes que nos traían las buenas nuevas, pero estaba muy bien contrastado con otro urbanismo, más de los 50. Yo llegué el primer día de clases y me encontré a un flaquito con cara de niño, con cara como de pajarito, asustado, y era Mario Sheldon. Luego me enteré que le decía a su tía Yeya, su tía favorita, el Chatito, y para mí siempre ha sido el Chatito. Era tímido, sigue siendo tímido, aunque lo esconde, pero era una gente que siempre preguntaba, siempre estaba inquieta. Y eso fue lo que me encantó de él. Y cuando éramos estudiantes, salíamos a ver las obras a las 10 de la noche, ahí en la oscuridad, con lamparitas, pisábamos a veces a los albañiles, íbamos a ver las obras de Augusto Álvarez o de algún otro arquitecto que nos interesaba. Nos hicimos amigos, un grupo, y nos juntábamos a trabajar en las distintas casas. Y Mario era conocido porque lo primero que hacía, llegaba a la cocina, al refrigerador, a ver qué había, se comía una manzana, un plátano o un jamón, y a pesar de eso era muy flaco. Y bueno, una vez satisfecha esa necesidad, empezábamos a platicar, siempre estábamos muy atentos por conocer lo que estaba pasando en la arquitectura. Si un maestro era malo, hacíamos lo imposible por correrlo. Si un maestro era bueno, hacíamos lo imposible por seguir con él. Y la verdad es que así fue una enseñanza fantástica. Y después, bueno, pues decidió irse a estudiar una maestría a Berkeley. Y yo creo que sus profesores, Donald Appleyard y Garrett Egbo, deben estar muy orgullosos de lo que le enseñaron. Tuve la gran dicha de que había un programa de la UNAM para crear maestros a través de que fueran a hacer maestrías afuera, y yo me fui con esa beca a Berkeley. Y lo que yo encuentro en Berkeley es una gran libertad. Yo estudié toda la parte de ecología, de forestación, y tomé inclusive clases también de psicología, ¿no? Como psicología ambiental, y aparte encontré maestros extraordinarios como Garrett Egbo, uno de los padres de la arquitectura de paisaje. Justamente en los años 60, 70, hay esta recuperación del paisaje como un urbanismo ambiental, ¿no? Entonces ya hay más conocimiento ecológico, y eso fue lo que, digamos, la esencia de lo que yo aprendí. Por un lado, la parte ambiental, la parte ecológica de la ciudad, la parte ecológica del medio ambiente, entender realmente esta suma de lo que forman ecosistemas. Y por otro lado, tuve maestros de la parte social, el derecho del peatón, el derecho a la ciudad, el derecho al sol, el derecho a las vistas, y todo este tipo de teorías se van bajando hacia la profesión, y son las teorías que se están viviendo ahorita. Justamente uno de mis primeros libros que yo leí de paisaje fue de Garrett Egbo, que se llama Landscape for Living, que es decir, cómo el paisaje empieza a transformarse en la época en paisaje público, en diseño urbano. Es un paisaje democrático, porque en los años 20 y 30 el paisaje se convirtió, digamos, en una cosa un poco elitista.
Aunque anteriormente el paisaje en Estados Unidos había sido básicamente democrático, ¿no? Desde mediados del siglo XIX, pues se hace Central Park y se hacen los grandes parques nacionales de Estados Unidos, como Parque Yosemite o el de los Sequoias. Todos esos parques se declaran en esas épocas porque se veía como una necesidad social, es decir, una forma de equilibrar a la gente que estaba trabajando en condiciones nefastas, ¿no? Que no tenían dónde recrearse, que estaban en condiciones muy malas de vida, ¿no? Entonces todos esos atributos, esas herramientas a mí me sirvieron, digamos, para regresar a México y empezar a entender de otra forma el hacer las cosas. Hace 11 años que lo conozco, hemos podido compartir muchas pasiones, como la que es el bosque de Chapultepec. Hemos trabajado intensamente por 11 años en la elaboración de 3 diferentes planes maestros. Hicimos todo el proyecto de movilidad de la segunda sección, que fue todo un proyecto donde se rehabilitó todo el circuito de movilidad, se hizo una ciclopista, una pista de correr, iluminación solar, plantamos más de 450 jacarandas. Siempre él ha sido un defensor de cada árbol del bosque de Chapultepec. Entonces los proyectos se van acomodando y se van reorganizando de acuerdo a los árboles, que son los principales integrantes que tenemos en el bosque. Y hemos hecho un proyecto espectacular, que fue el proyecto de la Fuente Xochipilli, que es todo este corredor peatonal de 650 metros. Hicimos igual una plantación específica de todas las jacarandas, de cada árbol, de cómo iba a colocar la jardinería, de cómo se iba a restaurar la Fuente Xochipilli, que es una gran obra de arte que tenemos. Cuando hicimos todo el proyecto del skate park, tuvimos montones de reuniones con todos los chavos patinetos. Se les tomaba en cuenta qué es exactamente lo que querían. Él siempre abierto, siempre con ganas de escuchar qué es lo que el visitante quiere, qué es lo que el visitante espera del bosque de Chapultepec, y no es de las personas que dice yo creo que esto es lo que tiene que venir en el bosque, y siempre con este sentido de mediar. Cuando hablamos de una obra de Mario Shedman, hablas de una reinvención de la ciudad, ¿no? Puede hacer de una refinería una obra amable para los demás. Los espacios públicos, las áreas verdes, los parques, las plazas, los museos que él ha realizado, siempre hay estos elementos, ¿no? Es la historia, digamos que le da voz a la piedra, le da voz al árbol y le da un espacio amable para que las relaciones humanas se den de la manera más armoniosa posible. Bueno, yo estudié en la Facultad de Arquitectura en los años 90. Ahí fue cuando conocí el Parque Tezosomoc. Me impresionó porque tenía montículos, recreó un islote de México Tenochtitlan, y fue una experiencia que realmente a mí me marcó porque yo no conocía un parque diseñado con tanta intención, con tanta claridad. Han pasado muchos años, han pasado muchas administraciones, pero la intención con la que se generó ese espacio realmente me parece muy poderosa. Creo que es uno de los grandes paisajistas de nuestro país. Sí debemos de recordar que de forma pionera está ahí Luis Barragán. Pero Mario Shedman lo ha hecho con mayor cuidado, con mayor estudio y además con un gran recuerdo porque él siempre estuvo muy cerca de Barragán. Recibió estas lecciones que son las más importantes porque él lo que buscó es el valor del sitio. Él no busca algo que sea deslumbrante o que vaya a hacer mucho ruido. Él busca entender el sitio y lograr que ese sitio nos hable de manera muchas veces anónima. En otros casos, tal vez no tanto, como es en el caso de La Mexicana, que es un parque extraordinario, por ejemplo, habiendo pensado que el parque puede tener toda una serie de espacios para comida, para tiendas, y colocar en la parte de abajo un estacionamiento. Eso es fantástico, ¿no? Haber logrado estas cosas con resultados de gran calidad.
Si entras a un lugar como Palenque, vamos a llamar, o vamos a entender que vas a trabajar en Xochimilco, o en Chapultepec, o en el mismo Paquimé, como trabajamos, ¿no? En Casas Grandes. Son lugares patrimonio de la humanidad. En primer lugar, tienen una normativa. En segundo lugar, el trabajo debe ser un trabajo pensando en el precedente, es decir, pensando en que son lugares que han sido ocupados, transformados, desarrollados por generaciones y generaciones y generaciones, ¿no? Básicamente creo que Mario ha venido a instaurar un concepto de infraestructura verde, porque su visión no es hacer un parque de contemplación, sino es todo lo que implica en términos de cómo va a crecer ese parque, porque al contrario a una arquitectura, pues, se termina en un año la obra, pero un parque tardan 30, 40 años. Entonces, ¿cómo diseñas para que el parque se vaya viendo bien en cada una de las etapas de crecimiento? Requiere un conocimiento importante. Y a eso añadirle toda la cosa de la infraestructura, cómo recopilar el agua, cómo regar, cómo garantizar que el parque y los jardines van a estar bien siempre. Yo creo que sin duda es el mejor arquitecto paisajista que tenemos. Conocí al arquitecto Mario Shedman cuando éramos todos muy jóvenes y un grupo de arquitectos entusiastas se acercaron a Mario Pani para renovar o retomar la edición de la revista Arquitectura México. Y pues inmediatamente tuvimos una excelente amistad. Yo creo que lo importante en él y en algunos otros arquitectos es el hecho de que para ellos hacer arquitectura es una pasión y es un privilegio, y no un trampolín para obtener premios, no un trampolín para estar en la portada de una revista. Para ellos es su trabajo lo que más les interesa. Él menciona que si el trabajo del arquitecto es crear espacios, el del arquitecto paisajista es crear espacios donde se junta el cielo y la tierra. Eso me parece sumamente real, poético. Además, creo que también ha sido un gran abogado del diseño urbano con la naturaleza. Él habla de equidad social, de justicia ambiental a través del diseño de los espacios abiertos públicos. Y es una persona apasionada, muy dedicada y comprometida, humilde, cálida, con disposición de dar más. Es un arquitecto preocupado por la calidad de vida de la gente, por la equidad, por el derecho a tener y vivir un espacio público con seguridad. Entonces, ver toda esa integración, naturaleza, arte, sociedad, y hacer un diálogo que se dé hasta niveles mucho más profundos, como una posibilidad de estar conectado con el espíritu de lo que estás viendo o con el propio, ¿no? Él no se va a quedar en la crítica, siempre está proponiendo que es posible que tengamos otra ciudad si se reteje los vínculos sociales a través de la arquitectura. Cuando un arquitecto trata de reconciliar al ser humano con su segunda piel, que es la ciudad, eso es Mario Shedman. A mí me gusta mucho cocinar, desde ir al mercado y inventar cosas. Y entonces Mario disfruta mucho cuando comemos en la casa. Dice que es el mejor restaurante de México. A lo mejor lo dice de mentiras, pero yo se lo tomo a bien. ¿Y qué he podido decir de Mario? Que todos los reconocimientos que tiene se los ha ganado a pulso, con su equipo, cosa que siempre reconoce. Y la verdad de las cosas es que pues sigue con la misma pasión de cuando era joven. Y es un enorme orgullo que tenemos más de 50 años de ser amigos. Fuimos socios, estudiamos juntos, hemos tenido una relación pura, amistad pura. Me gustaría felicitarlo por haber perseverado en sus creencias, en su voluntad de servicio, en hacer
cada día un mejor esfuerzo por la arquitectura de México y en el fondo por México. Mario, a mí me gustaría agradecerte las entrevistas que me has dado, pero sobre todo la obra que has hecho. Y además, cómo la has hecho. La obra en espacios abiertos, en espacios públicos, permitirnos reconciliarnos con la naturaleza, como te estoy hablando como ciudadana también, y como alguien que siempre va a ir más allá, con un súper buen catálogo, un muy buen libro, y por supuesto siempre entrevistas que me han enriquecido muchísimo la mirada. Mario, muchas felicidades, te quiero mucho, gracias por darme la oportunidad de trabajar contigo. Para mí es un honor y un privilegio el poder compartir tantos y buenos momentos contigo, con tu grupo, con Irma, y lo único que te puedo decir, felicidades y muchas gracias por ser parte de mi vida. Mario, yo te quiero agradecer que hayas sido un maestro para mí, un maestro que me ha enseñado desde tus conferencias, desde tus visitas, las pláticas, pero sobre todo el poder vivir los espacios que has hecho, que has diseñado y que han permitido que también mi vida sea más feliz en la ciudad. Te felicito por este homenaje, creo que es muy bien merecido. Estás cosechando muchos reconocimientos por una trayectoria que te ha llevado hasta donde estás y que esperamos que continúe. Muchas gracias, Mario. Pues a Mario decirle que no le queda de otra más que seguirle, porque lo ha hecho muy bien, tiene una zurda maravillosa, que la siga usando por el bien de las ciudades que intervienen. Para mí es un orgullo que sea mi amigo, que siempre lo consulto para cosas de infraestructura verde y de parques, y él me consulta para cosas de urbanismo, y la verdad es que hacemos muy buena pareja. Nuestras mujeres se llevan bien, lo cual eso ha ayudado a que tengamos una muy buena relación y a seguir disfrutando la vida. Siempre estamos atacando a la naturaleza, pero cuando tú la dejas, la proteges, la creas, la naturaleza es muy noble, tiende hacia la salud. Si tú la compones tantito, simplemente le pones las cosas para que vuelva a establecerse y vuelve a funcionar todo. Es tan perfecta, casi divina, ¿no?